Karti Joshela, buenos días alumnos, la Utsawech, ¿cómo están? Espero que estén bien y me puedan decir Uts Matiosh. El día de hoy vamos a aprender tres diferentes frases. La primera es Ring Nubi. ¿Qué significa Ring Nubi? En algunas ocasiones yo les he dicho Ring Nubi Vera cuando me estoy presentando. Significa yo me llamo Vera. ¿Cómo voy a decir yo me llamo? Voy a decir Ring Nubi y coloco mi nombre. En mi caso es Ring Nubi Vera. Ahora, si yo quiero preguntarle a alguien que está a la par mía y le quiero decir ¿cómo te llamas tú? O ¿cómo se llama usted? Se dice Achike Virat. Achike Virat. Le puedo decir a una persona preguntándole cómo te llamas tú o cómo se llama usted. Achike Virat. Y la última que vamos a aprender se llama ¿cómo se llama él o cómo se llama ella? Que sería Achike Rubi para los dos. ¿Cómo se llama él? Achike Rubi. ¿Cómo se llama ella? Se dice Achike Rubi. De las dos formas se dice Achike Rubi. ¿Cómo se llama él y cómo se llama ella? Vamos a trabajar nuestro libro en la página 14. Por cuestiones de derecho de autor yo no puedo reproducir imágenes del libro, mucho menos fotocopiarlas, pero aquí les hice un esquema de los personajes que aparecen en el ejercicio. El personaje número 1 es Ishkot, el número 2 es Ahbe, esos son nombres personales. El 3 es Balam, el 4 Kotzig, esto significa flor, y el 5 Yutzig. Aquí les puse todo lo que está en verde son nombres en cachique. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver nuestro ejercicio. ¿Cómo le hacemos? Miren, pues, aquí está una de las palabras de las frases que les enseñé. Se llama Achike Rubi. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Achike Rubi, ¿cómo se llama? Ishkaki, buenas tardes. Es un saludo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el personaje número 1. Ella se llama Ishkot. Entonces el personaje número 1 dice: yo me llamo Ishkot. Ishkot Nubi. Mi nombre es Ishkot. Yo, Ishkot Nubi. Mi nombre es Ishkot. Número 2. Aquí si se dan cuenta, todos son Rija, 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 Rija. Entonces Rija significa él o ella. ¿Cómo se llama el personaje número 2? Yo solo tengo que colocar los personajes. Se llama Ahbe. Entonces Rija, él se llama Ahbe. Aquí coloco el número 2. El número 3. ¿Cómo se llama el número 3? Achike Rubi. Achike Rubi. ¿Cómo se llama? Ayuden ustedes. Balam. Entonces yo aquí coloco el nombre con su apóstrofe. Balam. Ahí está Balam. El número 4 se llama Flor. Kotzig. Entonces, ¿cómo se llama el número 4? Achike Rubi. Ella se llama Kotzig. Y el último personaje se llama Yutzil. Lo coloco aquí en el inciso 5. Ella se llama Yutzil. Entonces, haciendo un repaso, Achike Rubi, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? Si yo quiero decir mi nombre, digo Ring Nubi. Y si yo quiero preguntar ¿cómo te llamas tú? Digo Achike Virat. Y de esa forma resolvemos el ejercicio de la página 14. Si usted tiene su libro, solamente coloque los nombres. Y si usted no tiene el libro, debe de copiar todo lo visto en el video. Esperando que pronto ya tengan su material para poder trabajar con un poco de mayor facilidad. Que Dios les bendiga.
Entonces, haciendo un repaso del día de hoy, aprendimos a decir cómo me llamo, Ring Nubi, cómo te llamas, Achike Avirat, y cómo se llama él o ella, que se dice Achike Rupi. El día de hoy tenemos una evaluación corta, así que usted saque una hoja y un lapicero porque vamos a hacer un dictado. Uy, no se asuste y hágala solo, no pida copia, usted es muy inteligente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya consiguió su hoja y su lápiz, su lapicero? Le doy una buena noticia, usted puede usar los videos y puede usar su información escrita, su libro y lo que usted quiera para hacer el dictado. Entonces, la palabra que debe copiar, la palabra número 1, aquí le va, Lautz Awech. Lautz Awech. La copia en cachiquel y le pone su traducción. Palabra número 2. Secar. 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 Palabra número 3. Shokaka. Shokaka. Escuche bien. Shokaka. Palabra número 4. Son 10. ¿Oyeron? Palabra número 4. Matioshkari. 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 Palabra número 5. Tijonel. Tijonel. Palabra número 6. Ishten. Ishten. Palabra número 7. Alá. Alá. Palabra número 8. Utzmatiosh. 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 Palabra número 9. Ring Nubi. Ring Nubi. ¿Escuchó bien? Ring Nubi. Y la última es Achike Avirat. Achike Avirat. Y a esa me contestan con la respuesta que debe de colocarle cuando yo le pregunto a usted Achike Avirat para conocer. Ay, si les digo la respuesta, ustedes la van a saber rápido. Bueno, para conocer su nombre y conocerlos un poco mejor. Para mí es un agrado ser su maestra de cultura maya y compartirles lo poco que sé. Durante el año 2018, de 2019 y parte del 2020 estuvimos capacitándonos para darles una buena educación. Los conocimientos adquiridos que yo tengo son de la Academia de Lenguas Mayas y espero poderles compartir esta información de la mejor manera y siempre con mucha alegría de mi parte. Que Dios les bendiga y hacer el dictado. Ese dictado lo colocan en su folder, por favor. Y la resolución del libro, para los que tengan libro, solo contestan los espacios en blanco y los que no tienen libro copian todo el ejercicio, que es exactamente lo que yo puse en las hojas. Que Dios les bendiga.